ingeniera. Muy buenas noches para todos, mi nombre es Geraldine García Arévalo, soy ingeniera agrónoma y zootecnista y el día de hoy estamos en la 8ª sesión de nuestro curso de nutrición bovina gratuita. El día de hoy vamos a ver un poquito lo referente a gramíneas, a leguminosas y posteriormente también vamos a estar viendo un poquito la parte de ensilajes, silos y henos, como para entender cuáles son las bases, un poquito de cuáles son las diferencias e incluso cuáles son sus preparaciones, para que ustedes pues lo puedan tener en cuenta a la hora de trabajar esto en sus ganaderías. Listo, entonces vamos a arrancar inicialmente con estas diferencias que tenemos principalmente entre las gramíneas y las leguminosas. Voy a bajarle un poquito a esto para ver si se ve mejor. Sí, creo que ahí se ve bien. Esperen, reviso en Facebook. Sí, ahí lo estamos viendo bien. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de gramíneas, lo voy a escribir por acá para que empecemos a tenerlo clarito. Cuando estamos hablando de gramíneas, estamos haciendo alusión principalmente a los pastos, ¿sí? Todos los tipos de pastos que nosotros conocemos. Mientras que cuando nosotros estamos hablando de leguminosas, listo. De nuestras amigas, las leguminosas, que vendrían siendo estas de acá, ya estamos hablando de las dicotiloidoneas. La diferencia radica principalmente en el tipo de semilla y en cómo crecen estas leguminosas y estas gramíneas. Leguminosas, por ejemplo, podemos hablar principalmente de lo que nosotros conocemos como la alfalfa. Acá, en este gráfico, podemos encontrar sus principales diferencias en cuanto a semilla, raíz y tallo, para que lo podamos diferenciar cuando lo estamos trabajando. Por acá estamos viendo las gramíneas y ahí nos dice que tenemos una semilla que germina y de ella brotará una sola hoja primordial. Pues, evidentemente, acá podemos ver en este caso, esta de este ladito vendría siendo la gramínea. Por acá le ponemos gramínea. Está muy grueso. Si nosotros nos damos cuenta, pues evidentemente en los pastos siempre va a salir una solita, ¿sí? Mientras que cuando nosotros estamos hablando de las leguminosas es que no se alcanza a ver ahí del todo la semilla, pero en ese caso siempre brotan dos hojas primordiales, que vendría siendo acá. Esta vendría siendo nuestra amiga la leguminosa. Listo. Si nos damos cuenta, vean, acá tenemos la raíz, acá está la semilla y evidentemente hace un solo brote hacia arriba. Mientras que cuando nosotros estamos hablando de las leguminosas, si nos damos cuenta, aquí está la raíz, evidentemente pues acá viene la semilla y no sé si alcancen a ver que tiene dos brotes, no tiene un solo brote. Entonces, cuando estamos hablando en tema de campo, pues ahí podemos ver la primera diferencia. Yo considero que es como la diferencia más clara a la hora de verlo en campo. En las raíces nos dicen que las secundarias no nodales o adventicias nacen en los nudos basales, son numerosas y reemplazan a las raíces embrionales. Mientras que en el caso de las leguminosas es pivotante, es decir, que posee ramificaciones laterales que se originan pronto después de la germinación. Palabras más, palabras menos, si nos damos cuenta, acá voy a borrar este que dice acá. Si nos damos cuenta, en la gramínea tiende a ser como más compacta la raíz, ¿sí? Vean, esta es la gramínea. Mientras que si nos vamos a la leguminosa, si se dan cuenta que es como más abierta, vean, hace esto, ¿sí? Hace esto, esta raíz. Mientras que esta raíz se centra acá en todo esto y ahí sí empieza a salir. Esa es la diferencia en temas de raíces, pero por eso les digo que nosotros principalmente lo vemos en el tema de la semilla cuando estamos en campo, pues porque uno normalmente no se pone a quitar pues los forrajes y los pastos para poder determinar qué tipo de raíz es, ¿no? Pues sin embargo es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado tenemos el tallo. En el caso de las gramíneas es erecto, de estructura carnosa, formado por nudos, normalmente se denominan cañas de
forma cilíndrica y hueco. Tal vez yo les pueda estar haciendo un video como más mostrándoles en campo, pero bueno, acá lo vamos teniendo en cuenta. Y por otro lado tenemos en la leguminosa que el tallo es herbáceo, no es leñoso y su crecimiento es erecto. Está compuesta por una sucesión de nudos y entrenudos. Entonces esa vendrían siendo también la diferencia que se tienen los tallos. Si nos damos cuenta, acá borrando un poquito, en las gramíneas tenemos un tallo un poco más grueso, ¿cierto? Mientras que en las leguminosas este tiende a ser un poco más delgadito. Ahí, lo quité, delgadito. Listo, eso en cuanto al tema de la estructura como tal, de la leguminosa y de la gramínea. Sin embargo, hay otras características que tenemos que tener en cuenta a la hora de diferenciar las gramíneas de las leguminosas. Entonces vamos a poner por acá y vamos a hablar inicialmente de las gramíneas. Bueno, porque entonces cuando nosotros hablamos, y esto es algo que me decían hace poco, que no se decían pastos, sino que se decían únicamente forrajes. Precisamente es por esto que nosotros nos damos cuenta que decimos pastos y forrajes, porque no todo lo que nosotros vemos herbáceo es pasto. O sea, sí, nosotros normalmente cuando estamos hablando de la parte nutricional, lo tratamos principalmente con pastos, pero pues evidentemente ahí también entran nuestras amigas las leguminosas y ellas no son pastos. Por eso nosotros hablamos de pastos y forrajes. Bueno, para que lo tengamos presente. Ahora bien, aparte de cuáles son las diferencias en cuanto a la parte física, pues entonces ahora vamos a hablar de las diferencias, por ejemplo, en la parte nutricional. Listo. Entonces, inicialmente vamos a hablar de las gramíneas, que ya dijimos que estos son los pastos. ¿Listo? Entonces, la ventaja de los pastos es que estos tienen normalmente unos altos porcentajes de proteína, ¿cierto? Nosotros cuando estamos hablando de la parte de proteína, de los requerimientos, normalmente siempre hablamos de los pastos, porque esto es lo que nosotros más buscamos cubrir por medio de ellos. Tienen un alto porcentaje de fibra. Bueno, claro que esto también depende del pasto, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto varía de acuerdo a cada una de las especies, porque a pesar de que yo digo que dan unos porcentajes importantes de proteína, depende también del pasto, porque por ejemplo, en ese caso yo podría estar hablando de un ryegrass que me puede estar dando hasta 22% de proteína. Pero si por ejemplo yo hablo de un Pennisetum clandestinum, pues el Pennisetum me puede estar dando aproximadamente un 12% de proteína, ¿no? Entonces esto es algo variable de acuerdo a la especie y no únicamente de acuerdo a la especie, sino además de acuerdo a cómo estoy tratando yo mi pasto, porque puede que yo tenga un pasto con muy buenos porcentajes de proteína, pero igualmente si no estoy dando una buena nutrición vegetal a este pasto, pues entonces puede que no me alcance a dar estos requerimientos que se necesita para los bovinos, puede que no me dé el máximo que se espera. Pero igual, pues en general ellos me ofrecen esta parte. Recordemos que pues acá como me están dando fibra, ahí pues juega algo muy importante, que no sé si ustedes lo recuerdan, que lo vimos como por allá en la segunda sesión, que decíamos que existía la fibra detergente neutra y la fibra detergente ácida. Por eso nosotros cuando estamos trabajando con pastos también hacemos unas mediciones importantes sobre esto, porque esto es clave para poder tener una buena digestión, ¿no? Claro que si también la tenemos muy alta, pues también vamos a empezar a tener problemas de esta digestión. Sin embargo, pues esto hace parte fundamental de nuestras amigas las gramíneas. Hoy no les vamos a decir pastos, únicamente les vamos a decir gramíneas. ¿Cuáles son las ventajas más importantes que se tienen a la hora de trabajar con las gramíneas? Primero, son muy fáciles de cultivar, ¿sí? A pesar de que nosotros estamos hablando mucho también en la parte de la nutrición vegetal cuando estamos hablando de pastos, a pesar de eso, es un cultivo fácil. O sea, si yo hago una comparación, por ejemplo, entre un cultivo, no sé, de arándanos, un cultivo de café, un cultivo de papa, respecto a cómo se hace un cultivo de pastos, pues relativamente es fácil de cultivar y es fácil de mantener. Normalmente los pastos, yo lo único lo que tengo que trabajar es la parte de plagas, ¿sí? Porque
aunque sí se pueden presentar enfermedades, son bajas las probabilidades de enfermedades que pueda presentar este cultivo, y normalmente lo que más trabajamos es todo lo referente a la fertilización. Sí, desde que yo tenga bien fertilizado mi pasto y revise que no haya una plaga en específica que se dé en la zona, yo voy a tener unos excelentes pastos. Entonces, son fáciles de cultivar y adicionalmente a esto son fáciles de mantener. Normalmente dentro de los pastos existen los pastos anuales, están los pastos anuales, están los pastos intermedios y están los pastos perennes. Esto es algo muy importante a la hora que ustedes escojan su pasto, porque normalmente uno cuando habla de pastos, de lo único que está haciendo referencia, como ya lo hemos visto, es del tema de la proteína y el tema de la fibra, aunque uno normalmente mira más el tema de proteína. Sin embargo, hay otra característica importante a tener en cuenta y es cuánto quiero yo que dure mi pasto. Si yo hablo de un pasto anual, pues evidentemente va a ser un pasto que me va a durar máximo un año. No me va a durar más. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de un año yo tengo que volver a cultivar este pasto. Los intermedios, vamos a sacarlo por acá, los intermedios normalmente van de 2 a 3 años. Claramente, estos tiempos que yo doy acá también son relativos respecto a cómo ustedes estén tratando su pasto. Porque si ustedes tienen un pasto intermedio, pero no le están dando una buena nutrición vegetal, no le están dando sus requerimientos y demás, no hay una buena pluviosidad, entonces en ese caso puede que de 2 a 3 años le pase a usted simplemente a que ese pasto se mantenga un año. Por eso es muy importante revisar esto. Y por último, tenemos a los pastos perennes. Los pastos perennes normalmente tienen una duración de 5 años. Sin embargo, si usted mantiene muy bien su pasto, si lo mantiene en óptimos requerimientos, entonces lo más probable es que este pueda llegar hasta los 8 años, dependiendo, ¿no? Incluso hay casos donde uno va y revisa y hay pastos que llevan 15 años donde ya no están pastando nada, pero bueno. Entonces, este también es un factor muy importante a la hora de que ustedes vayan y escojan su pasto. ¿Listo? Permítanme que los estoy leyendo por acá en Facebook. En Facebook me están diciendo, las gramíneas no aportan nutrientes, el suelo solo las absorbe. Las leguminosas sí pueden aportar nutrientes al suelo, dice Vladimir. Hola, una empastada mixta será recomendable para bovinos de doble propósito. Bueno, lo que pasa es que no vamos a enfatizar plenamente en el tema de pastos y de hecho el tema de pastos es un curso que yo quiero también brindar más adelante para que lo hablemos muy a fondo porque también es un tema un poco complejo. Listo, ¿qué otra ventaja yo tengo ahí? Es una opción bastante económica, de hecho es la opción más económica a la hora de hablar de la nutrición bovina. Yo hace poco les hacía un cálculo que aproximadamente para una, lo vamos a hablar en hectáreas, más o menos para una hectárea, haciendo la siembra completa, aproximadamente se gasta uno 2 millones de pesos. Bueno, hablando en ese caso en específico de un ryegrass, ¿listo? 2 millones de pesos entre el pasto, la maquinaria y el fertilizante. Obviamente que puede ser más, puede ser menos. Entonces vamos a ponerlo en 2 millones de pesos, en este caso específicamente para un pasto perenne. Es decir, que en este caso sería un pasto que va a durar mínimo unos 5 años, obviamente bien tenido. Entonces, estos 2 millones de pesos serían 60 meses. Estos 2 millones de pesos yo los voy a dividir por estos 60 meses, ¿cierto? Es decir, que por mes sería un total de 333,000. Esperen, vuelvo a hacer la cuenta. 2 millones dividido 60 meses, sí. De 33,300 pesos. 33,300 pesos. Y si esto yo lo divido en los 30 días, el día me está valiendo a mí, en este caso, de una hectárea, me está valiendo el día en pasto en 1,100 pesos. Para los que no me están viendo, para los que no son de Colombia, 1,100 pesos vendría siendo $0,25. Esto me valdría a mí un día de pasto. Obviamente que si yo voy y hago las cuentas respecto incluso a un concentrado, a la sal mineralizada, todo lo que hay que darle al ganado,
efectivamente lo más económico siempre en la parte nutricional para los bovinos va a ser pues los pastos. Listo. Sin embargo, no todo es felicidad, ¿no? Entonces también hay una desventaja respecto a las gramíneas y es que las gramíneas tienden a tener un menor valor nutricional. En este caso, haciendo la comparativa con quién, pues con las leguminosas. Las leguminosas normalmente tienen unos mayores porcentajes de valores nutricionales. Por eso lo que uno busca normalmente, que bueno, eso pensaba decirlo ahorita, es tener un 70-30, un 70% de gramíneas y un 30% de leguminosas. Listo. Esto entonces en cuanto al tema de gramíneas. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de nuestras amigas las leguminosas. Listo, mientras tanto los invito a que le den doble tap a la pantalla y a que compartan. Recuerden que todas las retransmisiones están en YouTube. ¿Listo? Me encuentran como ING Geraldine García Arevalo. Listo. Ahora vamos a hablar de las leguminosas. Cuando nosotros hablamos de las gramíneas, decimos que ahí siempre vamos a estar muy pendientes de los porcentajes de proteína, ¿sí? Normalmente un pasto, el mayor pasto que pueda llegar a tener el mayor porcentaje de proteína está aproximadamente sobre un 25%. Una gramínea, en este caso, pongámosle acá, para que no se confundan, una gramínea. Sin embargo, las leguminosas tienden a tener unos mayores porcentajes de proteína frente a las gramíneas, porque en las gramíneas, a pesar de que este es el mayor, podemos encontrar pastos que pueden tener un 7% de proteína, lo cual, aunque siempre nos fijamos en eso, pues no va a tener un mayor aporte, mientras que las leguminosas normalmente oscilan entre un 15 a un 30% de proteína. Por eso normalmente ellas las tenemos revueltas con las gramíneas. Yo considero que tal vez una de las leguminosas más famosas que podemos encontrar son nuestros amigos los tréboles, donde tenemos los tréboles no, los carretones, el carretón blanco y el carretón morado. Ahí normalmente, sobre todo acá en la zona templada, vemos mucho esa combinación que se hace entre gramíneas y leguminosas. Bueno, entonces pues ya sabemos que son una fuente importante de proteína, ¿cierto? Una fuente muy importante de proteína. Por otro lado, también decimos que tienen un bajo contenido de fibra, ¿sí? Recordemos que las gramíneas sí tienen un mayor porcentaje de fibra y aquí nuevamente entra lo referente a FDN y a FDA. También tienen un porcentaje muy interesante de minerales. ¿Listo? Que eso es algo que también debemos tener en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que tenemos con el tema de las leguminosas? Primero, tienen unos mayores porcentajes de palatabilidad. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, aquí en la zona donde yo estoy ubicada, uno le da a una vaca un poco de carretón y ellas son felices comiendo carretón, pues evidentemente porque este es mucho más palatable para ellas que el pasto. El pasto les gusta, pero las leguminosas les gusta muchísimo más, por eso también se utiliza mucho hacer estas combinaciones, pues para que tengan unos mayores porcentajes de palatabilidad. También es muy importante que ahí tenemos una reducción de costos. ¿Por qué es esta reducción de costos? Pues por la proteína. Porque entonces en ese caso yo de pronto no tengo que pensar en unos concentrados que tengan tan alto porcentaje de proteína, porque si nosotros revisamos en el mercado, la proteína es de lo más caro. Bueno, la energía también, dependiendo del tipo de energía, pero la proteína tiende a ser bien costosa. Entonces, por eso me permite tener una reducción de costos. Y claramente, pues tenemos una mejora en nuestros, bueno, si podemos decir en nuestro forraje, mejor, no en nuestros pastos, sino en la calidad de nuestro forraje. ¿Cuáles son las desventajas que tenemos con el tema de las leguminosas? ¿Qué creen ustedes? Pues que estas son mucho más costosas, tienen un mayor valor que las gramíneas normalmente. Entonces, también por eso, pues a la hora de ir a hacer las combinaciones, las hacemos con un poquito menos de leguminosa que de gramínea y
tienen una menor resistencia, podemos decir, una menor resistencia al tiempo. Sí, si nosotros hablamos de estos pastos que duran 5 años, 8 años, probablemente tenemos que estar pasando con leguminosas por ahí cada año, año y medio. Entonces sí hay que tener en cuenta esto, porque no sé si se dan cuenta que cuando ustedes hacen el cultivo de las leguminosas, al principio crecen muchísimas y después van bajando, van bajando, diferente al pasto. El pasto, así yo no le haga un buen seguimiento, lo que va a hacer es que va a crecer poquito, pero ustedes no van a ver un hueco sin pasto, no van a ver un pedazo pues de tierra así sin pasto, no. Entonces esta también es una de las diferencias que existen entre las leguminosas y las gramíneas. Bueno, los invito a que le den doble tap a la pantalla, a que compartan. Ya los voy a leer porque no los estoy leyendo por acá en Facebook. Ay, vean que hoy no pude transmitir desde Instagram porque resulta que tuve un problema con el celular de Instagram. Pero bueno, todas las leguminosas tienen mayor palatabilidad o solo el trébol. No, en general, las leguminosas. Sí, eso yo lo estaba hablando en general. Por acá me dicen, aquí en la costa la más popular es el botón de oro y el matarratón. Ok, listo. Ahora sí vamos a hablar de los temas de los porcentajes para que lo tengamos aquí escrito. Ya lo dije, pero igual es muy importante tenerlo escrito. Normalmente se trabaja un 70% de gramínea y un 30% de leguminosa. Esto no solamente está asociado al tema de costos, que es algo que acabamos de ver, sino que además también está muy asociado al tema del consumo. Si los animales empiezan a consumir demasiadas gramíneas, podemos empezar a tener problemas de digestibilidad. Y más que digestibilidad, las leguminosas, bueno, yo a veces los digo intercambiados, las leguminosas, está hablando de las leguminosas, si tenemos unos altos porcentajes de leguminosas, entonces podemos llegar a tener problemas de digestibilidad, sobre todo cuando estamos hablando de leguminosas frescas en horas de la mañana, bueno, de la madrugada, más que de la mañana. Algunos casos de timpanismo se dan porque llega el rocío de la mañana, ¿sí? Y entonces quedan las maticas recién rociaditas con ese rocío de la mañana, valga la redundancia, y el animal la come. Si el animal la come muy fresquita, muy recién rociada, hay posibilidades de que se presente un timpanismo, ¿sí? Esa es la razón también por la cual se tiende a trabajar con este 30% de leguminosas. Algo más les iba a decir yo las leguminosas, pero se me acaba de pasar. Bueno, en ese caso, en ese rocío de la mañana, pues también pasan las gramíneas, también puede llegar a dar un timpanismo por gramíneas, pero en menores porcentajes, ¿sí? Porque ellas son menos susceptibles a que si el pastico está rociado, pues les vaya a pasar algo. Bueno, listo. Quería dejarles como esa acotación muy importante entre gramíneas y leguminosas. Todo esto corresponde a pastos y forrajes. Este es un curso que también lo vamos a hacer así online, lo vamos a hacer mucho más adelante. Obviamente que teníamos que hablar un poquito de esto durante el curso de nutrición bovina, pero esto va mucho más a fondo, no solamente por las especies que tenemos que empezar a hablar, sino por una serie de condiciones agroclimatológicas, de los temas de los suelos. Yo considero que esto está un poco más enfocado hacia la parte de agronomía, a pesar de que obviamente nos compete como zootecnistas o como productores agropecuarios, pero esto está muy enfocado a la parte de agronomía, por eso yo más adelante voy a organizar un curso bien chévere para que empecemos a hablar un poquito más de agronomía y cómo hay una interrelación entre la agronomía y la zootecnia, porque muchas veces a mí me preguntan, bueno, ingeniero, ¿usted por qué estudió 2 carreras? Bueno, pues acá es donde ustedes entienden que si estamos hablando del curso de nutrición bovina, pues evidentemente también hablamos de pastos y forrajes, que está muy asociado al tema de suelos. Entonces esto es algo que vamos a ver más adelante. Hasta aquí les dejo como el abrebocas de leguminosas y gramíneas. Bueno, los invito a que le den doble tap a la pantalla, a que compartan. Me voy a tomar un poquito de... Ay, que se me hizo mi Gatorade. Un poco más enfocado hacia la parte de agronomía. ¿Por qué está sonando eso? Ay, ya. Ay, qué pena contigo. No sé por qué sonó eso. Bueno. Es porque me estoy metiendo acá. Ay, qué pena. Bueno, ya los leo.
Ahí. Acá en clima frío principalmente están se me olvidó, los carretones. Bueno, los invito a que le den doble tapa a la pantalla, que compartan. Una pregunta, ¿tú tienes mi Gatorade? Ay, no, yo lo tengo acá. Y voy a tomar un poquito de Gatorade mientras continuamos. Y voy a hacer una pausa publicitaria mientras tanto, ¿vale? Entonces, bueno, para las personas que me deseen apoyar, que pues, se preguntarán de qué vivo yo. Yo tengo una microempresa que se dedica a toda la parte de del control de los bovinos, de la identificación de los bovinos, y vendemos por un lado estos cabezales. Estos cabezales todos son de lujo, si no estoy mal. Vean, estos todos son de lujo. También manejamos de amansar. Estos de por acá son de amansar. Y nosotros hacemos envíos a todo el país. A toda Colombia hacemos envíos. Por otro lado, también vendo. A ver, ¿dónde están? No, esas están más para abajo. Como es toda la parte de identificación, también vendemos chapetas, placas, los areticos. Por acá tengo algunos, creo. Ay, no, como que no los saqué de acá. Pero bueno, yo también vendo todo lo que son chapetas. Estas las personalizamos con láser, no son pintadas, sino son quemadas. Entonces, la personalización es eterna. Por ejemplo, en este caso, estas chapetas son doble aretico, va por delante y por detrás. Si ustedes quieren realizar sus pedidos, pueden encontrar mi número de teléfono. En todas las redes sociales lo encuentran. Ahí nosotros los atendemos con mucho amor. Revisamos qué es lo mejor para cada una de sus ganaderías. Entonces ahí lo encuentran para que vayan y me hagan todos los pedidos que quieran. ¿Listo? Si compraron una ternera y están empezando con una ternera, pónganle un cabezal a su ternera personalizado que le haya hecho yo. Listo. Ahora continuamos con nuestro siguiente tema del día de hoy. Vamos a hacer esto como por acá. Nuestro siguiente tema del día de hoy es todo lo referente a los silos y a los senos, principalmente. Hoy pues quise ser un poquito como más tranquilo el live, porque hace 8 días estuvimos en todo lo del cuadrado de Pearson y yo sé que si les pongo mucho todo ese tema, pues ustedes evidentemente se van a cansar. Ahí saben yo que no hice, no descargué las imágenes, pero pues les voy a mostrar acá. Primero para que lo vean y lo identifiquen. Entonces, esto que ustedes ven acá, vean, este es el heno. No venden GPS, no vendemos con GPS, vean. Este es el heno, que es ese que es como seco, ese es como un pasto seco. Entonces, inicialmente vamos a hablar de el heno. Tenemos por un lado los silos y por otro lado los henos. Entonces, primero voy a hablar de cada uno y después vamos a revisar como cuál es el mejor de acuerdo a lo que yo esté buscando. Entonces, estos senos, evidentemente, el heno, este heno, evidentemente, pues pasa por todo un proceso para que lo podamos, obviamente, detener. Este heno tiene algo característico y si ustedes se dan cuenta, pues es un pasto básicamente seco, que claramente va a tener unos bajos porcentajes de agua y claramente, pues, de humedad, ¿cierto? ¿Eso en qué se traduce? En que este heno va a tener unos mayores porcentajes de fibra, ¿sí? Esto lo vamos a remontar un poquito al tema de los pastos, por eso inicialmente hablábamos de los pastos. Yo tengo, por ejemplo, vamos a retomar nuevamente el ryegrass, ¿sí? Yo tengo un ryegrass y resulta que el ryegrass tiene un tiempo de rotación de 45 días, ¿sí? Esto varía en cada una de las especies de los pastos e incluso en las subespecies de cada pasto. Es decir, que yo puedo tener un ryegrass con una rotación de 45 días, pero puede haber otro ryegrass que tenga una rotación de 35 días. Bueno, sin embargo, vamos a decir que tenemos en este caso una rotación de 45 días. Si yo hoy miro este pasto a los 45 días, va a ser un pasto, no digamos que fresco, porque fresco vendría siendo como muy corto, pero es un pasto con un buen tamaño y no es un tallo grueso, es un tallo chévere, no, el animal lo ala y pues va a ser fácil quitarlo. Entonces, en este caso, pues este pasto va a tener los porcentajes de proteína que tiene el ryegrass, que podemos, espérenme con un poquito para acá, que podemos decir que está aproximadamente en un 20%, ¿sí?
Pero si yo me paso estos 45 días y voy más bien y dejo a los animales a los 50 días, nos vamos a dar cuenta que este tallo ya va a ser un tallo más grueso. ¿Por qué se vuelve un tallo más grueso? Porque es un tallo más fibroso. Entonces, cada vez que nosotros cojamos cualquier pasto, vean, no importa el pasto con el cual ustedes estén trabajando, claramente unos se vuelven fibrosos mucho más rápido que otros, pero no importa el pasto, si yo dejo pasar este tiempo del corte, automáticamente el tallo se va a empezar a engruesar y las hojas se van a empezar a hacer un poco más pequeñas. Eso se debe a que va a tener unos mayores porcentajes de fibra. Claramente también pues va a tener unos menores porcentajes de agua. Esto mismo pasa con el heno, ¿sí? Cuando yo corto este pasto y le hago todo este proceso, entonces esto tiene unos bajos porcentajes de agua y de humedad y adicionalmente tiene unos bajos porcentajes, tiene unos altos porcentajes de fibra. Acá es más, esperen, le pongo acá para que lo entendamos. Este es un más y este es un menos. Entonces este pasto tiende a ser mucho más fibroso. Normalmente, ¿para qué se utiliza el heno? Para mantenimiento. Es decir, que si usted está pasando por una sequía y no consigue pasto por ningún lado, normalmente uno lo que hace es que va y compra heno. Sin embargo, cuando estamos hablando específicamente de etapas de producción, por ejemplo, en el tema de la crianza, el heno me sirve mucho para reconocimiento. Antes que darle uno pasto fresco a los terneritos, lo primero que se les da es este reconocimiento y como no tiene tan altos porcentajes de agua, tan altos porcentajes de humedad, entonces sirve muy bien porque reduce los problemas se me olvidó la palabra, de diarreas, ¿sí? Mientras que si le damos un pasto muy fresquito, probablemente a veces me puede presentar diarreas por lo que les estaba explicando anteriormente del rocío y demás. Eso no suele pasar con el heno, por eso se trabaja mucho en el momento del reconocimiento el heno. También se trabaja mucho para la parte de engorde e incluso de levante. No se tiende a trabajar mucho con heno cuando estamos hablando, por ejemplo, de producción láctea, porque el heno no tiene altos porcentajes de proteína, porque precisamente el pasto está seco. Entonces, cada vez entre más viejo es el pasto, más fibroso, pero menores porcentajes de proteína. Entonces, si yo le doy mucho heno a las vacas, pues evidentemente ellas no van a tener una buena producción. Me puede servir para el mantenimiento. Si en el momento yo no tengo pasto y no tengo nada más que hacer y pues sí o sí, eso fue lo que conseguí para darle a los animales, porque a veces esas cosas pasan y tenemos que ser conscientes de las circunstancias. Entonces eso me ayuda como a mantener el animal, pero a producir no me va a ayudar en ese caso. ¿Listo? Y por otro lado, vamos a ponerlo de una vez por acá. Por otro lado tenemos a mi amigo el silo. Bueno, no vamos a decirlo como silo, sino más bien lo vamos a decir como ensilaje mejor. Vamos a utilizar mejor la palabra ensilaje, que tampoco saqué las imágenes, entonces ya las voy a buscar acá para mostrarles. Ay, por ahí me está escribiendo alguien en WhatsApp por la sesión. Ensilaje. Hay varios tipos de ensilaje. Yo debía haber tenido imágenes para mostrarles ese tipo de ensilajes, pero bueno, no importa. Papá Google nos ayuda acá. Vean, este silo que vemos acá, que es, ay, se me fue, que es este silo tipo bolsa. Yo creo que todos en algún momento hemos visto este tipo de ensilaje. Eso es un silo que se obtiene por medio de ensilaje, pero por acá no sé si han visto de pronto estas bolitas, que estas bolitas se encierran como con un plástico blanco. Eso también es silo. La diferencia va en los tamaños y en los procesos en los cuales se hagan. Por acá, a ver, miremos a ver si nos aparecen más imágenes de otros tipos de silos, porque por ejemplo en Estados Unidos se utilizan también estos blancos, pero no, pues con una tecnología muy chévere, evidentemente. Vean, estos son los fardos, ¿sí? Estos son fardos de silo. La diferencia es que son mucho más grandes y normalmente también su proceso es diferente. Dice, en bolsa, en búnker, en montón, varias formas de ensilar. Exactamente. Pero lo que pasa es que a veces tenemos una idea de que de pronto silo únicamente es lo que nosotros vemos en esta bolsa negra. Ah, bueno, Vladimir nos dice por acá un dato muy importante que nos dice Vladimir, es que le reduce el timpanismo a los animales jóvenes. Precisamente, sí. Entonces, normalmente nosotros cuando hablamos de silo pensamos en esto, en una bolsa negra y demás.
hay varios procesos al momento de realizar el silo. Bueno, digamos que en el heno también pues hay un proceso de seleccionar el cultivo, de hacer un corte de forraje, perdón, de hacer unas hileras y empezar a empacar como tal este heno. Pero entonces, en realidad, cuando estamos hablando de heno, simplemente lo que a veces ponemos es simplemente una capa de melaza y algunas personas utilizan otras materias primas y lo que se hace pues es un secado y ya, básicamente es eso. Yo considero que es un poco más complejo cuando estamos hablando de el ensilaje, no es enolaje. Es ensilaje, sí. Entonces, cuando estamos hablando de ensilaje, sí, yo considero que es un poco más, como más complejo de llevar. Hay mayores probabilidades de que, por ejemplo, se pudra. Sí, no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto van y se compran un silo y a la hora que van y abren ese silo está todo podrido. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué ha pasado cuando estamos con este proceso del silo? Bueno, pues hoy evidentemente lo vamos a entender y es que hay varias fases. Voy como a borrar esta parte del heno para que nos dé más espacio. ¿Será que así nos da espacio? Vámonos como esto un poquito más chiquito. Listo, ahí. Los invito a que le den doble tap a la pantalla, que compartan. Listo, entonces, cuando hablamos de el ensilaje, hay varias fases. Inicialmente tenemos la primera fase, que vendría siendo nuestra fase aeróbica, ¿sí? En la parte del silo, bueno, del ensilaje, tenemos la fase aeróbica y la fase anaeróbica. Esto se refiere a microorganismos, ¿sí? Cuando hablamos de aeróbica, bueno, que vamos a poner acá de una vez la parte 2 que vendría siendo la fase anaeróbica para que lo entendamos. Entonces, estamos hablando, aquí cuando decimos aeróbica, hablamos de microorganismos que me van a ayudar a mí en el aire, aerobia, aire, ¿sí? Mientras que en esta fase, cuando hablamos de anaeróbica, estamos hablando también de microorganismos, pero en este caso, de microorganismos que no pueden tener contacto con el aire, ¿sí? Esa es la gran diferencia, ay, se me movió acá, entre una y otra. La aeróbica, que es la primera, normalmente dura muy poco tiempo, viene a ser aproximadamente en unos 3 días, ¿sí? Entonces nosotros vamos, hacemos el corte, tenemos presente pues obviamente bueno, más que aire le podríamos decir oxígeno, ¿sí? Donde está presente el oxígeno y ahí vamos a tener unos microorganismos aeróbicos y facultativos y en este caso estos microorganismos, vamos a ponerlos por acá, vendrían siendo levaduras, no sé si entiendan, yo digo que sí se entiende, levaduras y por otro lado tenemos a nuestros otros microorganismos que se me perdieron por acá, que se me hicieron, que son las enterobacterias. Enterobacterias. Listo. Esos son los dos tipos de microorganismos que yo tengo en este caso que me van a ayudar. Digamos que aquí pues no hay mayor problema porque pues es algo muy similar a lo que estamos trabajando en el heno y durante esta fase no hay los mayores índices de errores ni de problemas que podemos presentar un poco más adelante. Cariño, qué bueno tenerte en mis 2 fincas, no te faltaría nada donde te ubico. Yo no estoy pidiendo fincas. Entonces, ahí no hay gran problema, porque los microorganismos necesitan oxígeno, para que vivan es bastante fácil. Los mayores problemas cuando estamos hablando de los ensilajes son los microorganismos, es cuando estamos hablando de los microorganismos anaeróbicos, de la fase anaeróbica. Esta fase anaeróbica también se conoce como la fase de la fermentación. Vamos a poner por acá para que no se nos olvide. De la fermentación. Entonces, ¿qué pasa? Uno va y hace los cortes de pasto. De acuerdo del tipo de ensilaje que yo decida hacer,
va a ser el corte. ¿Por qué? Porque en algunos ensilajes se utiliza el corte largo, como lo vimos acá, como vemos en este tipo de fardos. Bueno, aunque esperen que acá había otra foto más bonita, donde el fardo se ve mejor, ¿sí? En este tipo de fardo, el pasto va largo, ¿sí? Precisamente porque yo estoy buscando enrollarlo. Mientras que cuando estoy hablando de este tipo de silo, va picado muy pequeño. Por eso nosotros cuando vamos y lo compramos y lo abrimos, nos damos cuenta que son pedazos muy pequeños de pasto. En este caso de estos fardos, normalmente se trabaja únicamente con pasto. Bueno, trabajamos gramíneas, es el caso de los pastos, y también a veces se trabaja incluso con unos porcentajes de leguminosas, ¿sí? Muy pocas veces porque las leguminosas no resisten tanto como las gramíneas, ¿sí? No se mantienen tanto. Entonces, pues normalmente se hace principalmente con gramíneas, mientras que este tipo de silos, además de trabajar con los pastos, a veces le pueden aplicar caña, le pueden aplicar maíz, bueno, diferentes materias primas que lo trabajan acá. Entonces, pues esto también depende del tipo de ensilaje que yo esté trabajando. Entonces, primero al corte, lo que se hace es desplazar este pasto, organizarlo, cuadrarlo, ponerlo bonito y decir, bueno, lo necesito así largo o necesito empezar a hacer los cortes. Y ahí es cuando empiezan a trabajar todos estos microorganismos que son aeróbicos. Posteriormente, entonces empiezan los empaques, que ahí también pues depende del tipo de ensilaje que yo esté trabajando. Este tipo de ensilaje yo lo hice en la universidad. Este tipo de ensilaje yo lo hice en la universidad. Entonces, empezando que estas bolsas no son unas bolsas de calibre normal, ¿sí? Se requiere unas bolsas de calibre muy grueso. Igualmente que cuando nosotros estamos hablando de los fardos, pues evidentemente se necesita un tipo de material que sea muy grueso y que evidentemente me resista el uso y el abuso, porque esa es la realidad de la vida. ¿Dónde está el éxito para yo poder tener un buen ensilaje que me dure durante mucho tiempo? Porque me estaban preguntando ahorita precisamente, bueno, ingeniera, ¿cuánto dura un ensilaje? Esto depende. Primero depende de las materias primas con las que se trabajó y segundo depende de si se realizó bien el proceso, que es lo principal. Entonces, para yo poder tener un ensilaje que me dure mucho tiempo, pues primero necesito que los microorganismos que estén inmersos dentro de esta anaerobia coman, porque los microorganismos siguen siendo seres vivos, ¿sí? Siguen siendo como el ganado, son seres vivos. Entonces ellos necesitan comer. Pero ahí es donde no suele estar el error. El error a la hora de los silos suele estar en el empaque. Si yo voy y cuadro esto muy bien, y hago este empaque muy bien, pero al momento de hacer la compactación del pasto, de pronto me queda una bolita de aire o de pronto, después de terminar todo, yo no cierro muy bien mi empaque, puede haber un escape de aire. Si hay un escape de aire, estos microorganismos anaeróbicos se van a morir, ¿sí? O sea, para entenderlo en palabras más, palabras menos, es lo mismo que yo taparme la boca y no recibir oxígeno. Yo soy un ser vivo aeróbico, yo necesito oxígeno. Entonces, si yo dejo de recibir oxígeno, me voy a morir. Eso mismo pasa con estos microorganismos anaeróbicos. Ellos no necesitan oxígeno. Si reciben oxígeno, se mueren. Entonces, estos silos que normalmente uno consigue que están podridos fue porque no se les hizo unos buenos procesos de tanto de compactación como de cerrado, ¿sí? Ahí es donde está el éxito, más allá de las materias primas, más allá del tipo de pasto, porque usted puede tener un pasto espectacular, usted puede tener un ryegrass así, la locura, ir a hacer todo este empaque y si no lo empaca bien, pues entonces se le va a morir ese silo, porque pues básicamente también es como un ser vivo ese ensilaje. ¿Listo? Entonces ese es nuestro proceso de fermentación. Este proceso de fermentación, bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. Los microorganismos, al igual que nosotros, porque ellos también son seres vivos, estos microorganismos anaeróbicos también tienen unos desgastes importantes de energía. Por eso, cada vez que ustedes realicen un ensilaje, tienen que sí o sí dejarle unos porcentajes importantes de energía a estos microorganismos. ¿Cuáles son normalmente estas fuentes de energía?
Normalmente se trabaja con melaza y bueno, algún otro tipo de azúcar. Siempre se trabaja con un tipo de azúcar y si hay un buen porcentaje de azúcar, entonces durante todo este transcurso nuestro microorganismo lo va a estar comiendo y eventualmente pues vamos a poder mantener estos hilos. ¿Listo? Igualmente, esta fase de estabilización también dura algunos días. Que duren algunos días no significa que, por ejemplo, si yo hago la fermentación y voy y abro un silo y pretendo que ese silo me dure otro año, pues no va a pasar. Apenas usted abra el silo, se lo tienen que consumir en el menor tiempo posible, precisamente, pues para que no se muera. ¿Cómo sé cuántos litros de melaza debo aplicar en el silo? Dice Salinas Catherine. Depende del tipo de silo, precisamente por lo que estamos hablando. Después de esto, ya entramos a algo que se llama la fase de la estabilización. Ya pasamos por la aerobia, después por la anaerobia, entonces ya se necesita una fase donde este silo se encuentre estabilizado. Allí ya como tal el pH, que pues es algo de lo que no estoy hablando mucho, el pH ya se encuentra bajo. ¿Listo? Entonces ahí ya se estabiliza, ya los microorganismos pues ya se sienten óptimos para poder vivir en este nuevo proceso, ¿sí? Y después de eso, dependiendo del tipo de silo, dependiendo del proceso, esto me puede durar meses o me puede durar años. Usted, normalmente, cuando hablamos de este tipo de silos que están por acá, que son estos negritos, en estos normalmente hablamos de meses, mientras que estos fardos que vemos por acá, hablamos de años. Cuando ustedes van a comprar fardos, ustedes van a un lugar, les voy a hablar de pesos colombianos, y un fardo, 500,000 pesos, un fardo, ¿sí? Eso también depende de la cantidad de kilos. Hay unos fardos que valen 30,000 pesos porque vienen de 20 kilos, otros de 50 kilos, 150 kilos, 300 kilos y así. Entonces depende de qué tan grande sea el fardo. Yo estoy hablando de un fardo gigante. Entonces un fardo me vale 500,000 pesos. Y yo me voy a la finca del lado que también produce fardos y me dicen al otro lado, no, yo tengo ese mismo fardo que le están ofreciendo allá con ese mismo tipo de pasto, pero yo se lo vendo en 250,000 pesos. ¿Qué tiene que preguntar usted para poder saber si está haciendo o no una compra inteligente? ¿Hace cuánto tiempo se realizaron los fardos? Porque efectivamente puede que sea los mismos fardos con los mismos tipos de pastos, pero entre más viejo sea el fardo, pues mayores probabilidades hay de que el pasto se haya secado demasiado y no pueda brindar la misma cantidad de proteína o de energía que nosotros buscamos. Entonces, por eso, en algunos casos hay fardos demasiado económicos. Yo lo digo porque en la zona donde yo estoy ubicada se vende muchísimo este tema de los fardos y sí considero que esa es una pregunta clave que ustedes tienen que hacer. ¿Cuánto tiempo tiene el fardo? Y de ahí ustedes pueden tomar la mejor decisión porque puede que ustedes encuentren unos fardos súper económicos con un excelente pasto, pero van y abren y recuerden que los microorganismos, como viven de acuerdo a este porcentaje que se tiene de energía, entre más viejo, pues menor energía hay y por ende pues los microorganismos se van muriendo y esto hace pues que el pasto cada vez se avieje más, valga la redundancia. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Bueno, ¿qué más les digo yo respecto a esto? Bueno, ya sé qué les voy a decir respecto a esto. Vamos acá a cerrar esto. Los invito a que le den doble tap a la pantalla, que compartan, mientras voy borrando. Y ya los leo un poquito. Saludos desde Nicaragua, saludos. Listo, tenemos el ensilaje y por otro lado tenemos el heno, que fue los dos principales tipos de los que estábamos hablando el día de hoy. La diferencia, aparte de todo lo anteriormente mencionado que les acabo de decir, evidentemente hay un punto muy importante que, bueno, no les hablé también un poco como de la parte de lo que brindamos, ¿no? Porque recordemos que cuando nosotros estamos hablando de heno, principalmente hablamos de fibra
Mientras que cuando estamos hablando de ensilaje, dependiendo del tipo de ensilaje, estamos hablando de unos buenos porcentajes de energía, ¿cierto? Cuando estamos hablando principalmente de este heno, que es así, así como estas bolsas negras. Tienen unos buenos porcentajes de energía, porque normalmente lo trabajamos, por ejemplo, con maíz, se le aplica muchísimo el maíz. Entonces ahí estamos hablando de energía. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de este tipo de fardos, si son fardos que no son muy viejos, pues ahí también estamos hablando de unos porcentajes importantes de proteína. ¿Sí? Esas son las grandes diferencias entre estos dos. Y más allá también estamos hablando de los porcentajes de agua. Cuando estamos hablando de un heno, pues estamos hablando de un pasto seco. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene muy bajos porcentajes de agua. Este porcentaje de agua aproximadamente está sobre el 12%. ¿Sí? Espérenme, corro para acá para que lo vean. Mientras que cuando estamos hablando del silo, esto tiene un mayor porcentaje de agua. Estos varían, porque como ya les mostré, en silos tenemos mucha variación, pero normalmente esta agua está aproximadamente sobre el 40%. ¿Listo? Ya los leo en los comentarios. ¿Cómo se prepara el silo? Uy, es que me tocaría, la verdad a mí me encantaría hacerles mucho un video del tema del silo, pero es que yo no tengo picadora. No sé, si algún día una finca me invita a hacer un silo, con mucho gusto. ¿Cuánto dura la fase de la anaerobia? Bueno, tenemos la fase aeróbica y después la anaeróbica. Se supone que en teoría eso dura unos días, en teoría, porque después pasamos a la fase de estabilización. Pero en realidad la anaerobia dura hasta que se abra el silo. Apenas se abra el silo, o si por ejemplo ustedes se han dado cuenta que hay unos silos que a veces están chuzados, cuando usted vaya a comprar un silo, cualquier tipo de ensilaje, revise que esa vaina no esté chuzado. Porque si está chuzado, entonces ya se le perdió esa anaerobia y probablemente va a estar podrido. Entonces siempre tenemos que cuidar mucho en la parte de la anaerobia. Esas son como las dos grandes diferencias. Bueno, hay algo que yo no había metido acá, pero saben que lo voy a meter. Lo voy a meter para que hablemos un poquito de eso antes de cerrar. Y es el tema de nuestro amigo el afrecho. ¡Ay! Yo les digo, yo vivo enamorada del afrecho. A mí me encanta el afrecho, pero hay dos tipos de afrecho y esto fue algo que aprendí en campo. Esto yo no lo aprendí en la universidad. El afrecho es un residuo de la cebada cuando se hace cerveza. No sé qué tan fácil sea conseguirlo en las diferentes partes del país, pero por lo menos donde yo estoy ubicada es muy fácil porque acá está muy cerca Águila, está, bueno, yo poco sé de cerveza, Póker, bueno, están todas, incluso Heineken. Entonces, el tipo de afrecho y el tipo de calidad, curiosamente, va de acuerdo al tipo de cerveza. Cuando usted va a comprar el afrecho y a usted le dicen, no, es que este es un derivado de Heineken, no de Corona, evidentemente esto tiende a ser un afrecho mucho más costoso que un afrecho que viene, por ejemplo, de Águila. Cuando ustedes vayan a comprar afrecho, hay un afrecho que es muy delgado, ¿sí? Es muy, muy delgadito. Los dos son buenos. Yo quiero partir de que los dos tipos de afrecho son buenos. Cuando nosotros hablamos de afrecho, estamos haciendo un aporte principalmente de energía. Acá le estamos aportando principalmente energía a nuestro animal. Lo que claramente, o sea, hay mucha gente que acá en la zona donde yo estoy les gusta mucho el afrecho porque eso dispara así la producción. ¿Por qué dispara así la producción? Porque hay un desbalance energético muy grande. Entonces el afrecho lo dispara. Entonces está este afrecho que es un poco más delgado y uno que es un poquito más grueso. Los dos son buenos, sin embargo, este que es delgado lo tienen que consumir mucho más rápido los animales que uno que es un poquito más grueso. Entonces yo en lo personal prefiero trabajar con el grueso, pues porque uno guarda sus bulticos, porque además lo que tiene el afrecho, por ejemplo, respecto al silo, es que sí se tiende a dañar mucho más fácil. Un silo uno lo puede mantener por muchos años. Un afrecho, sí, después de empacado toca ya o ya para el consumo, entre menor tiempo sea, pues mucho mejor. Bueno, permítanme en un momento, tomo acá esto. Los invito a que le den doble tap a la pantalla, que compartan. Y mientras me tomo mi Gatorade, pues les voy explicando también esta parte. Recuerden que hoy es la 8ª sesión del curso de nutrición gratuita. ¿Listo? ¿Dónde pueden encontrar ustedes todas las sesiones anteriores? Se van a YouTube, me encuentran como ING Geraldine García.
Y allá se van a ir a esta pestañita de por acá, esperen, la señalo, que dice playlist. Ahí ustedes se van a esta parte que dice curso de nutrición bovina y le dan ahí y ahí aparecen todas las sesiones. Esta sesión que estamos grabando el día de hoy